1070% fue la subida entre finales de 2020 y principios de 2021 en XRP. Y os voy a dar contexto, especialmente si sois nuevos, para entender un poquito cómo se logró esa subida. Y también vamos a profundizar en una especulación bastante atractiva en torno a por qué la SEC está actuando de forma tan extraña. Y ayer fui un poco tibio criticando algunas decisiones dentro del documento de apelación. Hoy voy a subsanar ese asunto y voy a ser más contundente todavía y voy a explicar cómo puede apelar Ripple esta decisión, qué se puede conseguir y qué podemos conseguir como holders de XRP, porque vamos con el caso desde el inicio, desde diciembre de 2020 para los nuevos. El caso Ripple versus SEC viene desde diciembre de 2020. Ya antes se había empezado esta batalla jurídica, pero no tanto entre la SEC y Ripple, sino entre FinCEN y Ripple, y hubo una multa. ¿Por qué? Porque no hubo un registro adecuado de los contratos y en el caso de esos contratos, efectivamente habían incumplido el modelo que FinCEN, que es el regulador no de security, sino de asuntos financieros en general, es el organismo que se encarga de la regulación financiera, porque en Estados Unidos hay varias agencias encargadas de asuntos bancarios, financieros y de negociación de materias primas, como sería la CFTC, que después hablaré de la CFTC y de la SEC en cuanto a sus limitaciones y sus roles, ¿no? Volviendo al caso de FinCEN, Ripple recibió una multa y se quedó en eso. No voy a entrar tampoco mucho en esa subtrama, me voy a quedar con esta caída. Diciembre de 2020, XRP cae muchísimo más que ahora que hemos visto la demanda. Ahora, en esta mini demanda o apelación, mejor dicho apelación, en aquel momento fue demanda. Hemos visto una caída significativa de en torno al 10%, pero en cripto ya sabéis que un 10% es el equivalente a un 2% en bolsa, es muy poco. Aquí hemos visto caídas del 70, 80, 90, 95% y recuperaciones de un por 10, como fue este caso, y es el escenario que vamos a analizar. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Soy asesor financiero y economista y todo lo que comento es mi opinión y es mi investigación. Así que si queréis contribuir a la investigación o queréis dar cualquier tipo de consejo, por supuesto, debajo tenéis vuestro espacio en los comentarios. Esta subida duró unos 90 a 100 días. Entre 90 y 100 días vimos esta subida y por lo tanto queda preguntarnos, ¿podríamos volver a ver una subida así de fuerte, así de significativa? Vamos con el contexto. En este entonces, en 2020-2021, hubo un montón de deslizamientos. Esta vela fue deslizamiento tras deslizamiento y fue salir de Coinbase, salir de Binance US, salir de Kraken, salir de un montón de exchanges que decían: vendo todos mis XRP, genero pérdidas a mis holders, me voy de XRP. Grayscale cerró el fondo que ha reabierto de XRP. Y la realidad es que todas esas ventas, todas esas personas que habían investigado para qué sirve XRP, que habían utilizado XRP, que habían visto que ni en momentos de congestión XRP se saturaba, habían comprado y tuvieron que vender forzosamente, ya que vimos esta gran caída en el mercado y vimos que hubo una serie de cascadas de liquidaciones que en unos días realmente se subsanaron de nuevo, volvió el precio a los niveles previos. Aquí muchos recordaréis el pump de XRP. Aquí un montón de personas estuvieron coordinándose para comprar XRP. Yo personalmente no apoyé ese movimiento, simplemente estuve comentándolo, estuve comentando qué estaba sucediendo.
pero bueno, me mantuve al margen. Simplemente los que estabais por aquí, los que estabais en el mercado por aquí en entonces, seguro que os acordáis. Y vimos una subida muy parabólica poco después, casi que fue el preludio, el hecho de tener estos mínimos crecientes, que hubiera delistamientos, que poco después empezaron a dar razones para no delistar XRP, y ahí es donde empezó la reconquista. Uphold fue uno de los que se opuso a delistar XRP. Luego vimos también el caso de CoinMetro, vimos un montón de exchanges que dijeron, espera, espera, ¿y si relisto XRP? Y empezaron a relistar XRP a algunos exchanges como Fimex. Y luego vino la ola de relistamientos fuerte en 2023. Aquí vimos un montón de relistamientos y XRP llega prácticamente a $1. ¿Por qué esta vez no hemos visto una subida tan grande y tampoco hemos visto una caída tan fuerte? Uno, porque el mercado todavía no está en euforia máxima, estamos en un momento de ciertas dudas. Sin embargo, desde mi humilde punto de vista, en el momento en el que Bitcoin llegue a nuevos máximos históricos, ahora no hay tanto freno a que el minorista compre XRP. No hay tanto freno a que el minorista acceda al mercado y que las instituciones que han entrado muy fuerte en XRP cambien de opinión. Por supuesto, es todo un proceso, vamos a tener que analizar cómo queda la SEC después de las elecciones. Todo apunta a que ganaría Donald Trump, al menos así lo indica Polymarket, aunque también se predice aquí en Polymarket que habría una victoria demócrata en estados como el de Massachusetts y nuestro querido John Deaton no sería senador, según Polymarket. Ahora bien, lo más importante es si va a ganar o no Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, porque si Donald Trump gana las elecciones ya sabemos que Gary Gensler estaría fuera. Y si Gary Gensler se retira, habría que analizar la respuesta por parte de la SEC. Se va a estrenar un documental sobre XRP y voy a hacer lo posible por verlo y contaros mi opinión y también buscar la forma de compartiros el acceso, que lo podáis ver también. De momento solamente tienen tickets virtuales para el acceso a salas físicas en ciudades de Estados Unidos. Ojalá haya algún ticket, algún acceso a Cancún o algún lugar que tenga cerca, porque me encantaría poderos contar esta investigación que están haciendo en Fruition Films y que están contando con mucho apoyo por parte de la comunidad de XRP. Y hubo un tema que me pareció especialmente interesante y es su afirmación de que la SEC estaba coordinándose con el Partido Comunista Chino. Esto no lo había escuchado hasta ahora. Y ya sabéis que soy bastante escéptico. Soy muy escéptico, no suelo hablar de teorías de conspiración. Y llegados a este punto, considero que sí hay que hablar de posibles intervenciones o posibles incentivos para desestabilizar ciertos mercados. Y la verdad es que habría cierta capacidad de desestabilizar el mercado cripto para instaurar o para generar una infraestructura alternativa. Por ejemplo, XRP es muy necesaria para igualar precios, igualar niveles de inflación, porque en el momento en el que un país o una economía o una empresa tiene una dificultad económica, puede llegar liquidez fácilmente a través de XRP o a través de RLUSD, como sería el caso de México, que es una economía que no está dolarizada, pero sí depende mucho del dólar, por razones obvias. Frontera y muchas empresas que tienen una patita en Estados Unidos, otra patita en México, expansiones en general entre Estados Unidos y México, empresas mexicanas que se expanden a Estados Unidos, empresas estadounidenses que se expanden a México y en general vemos muchísimo volumen de negociación RLUSD como agente clave porque ya entrarían empresas que utilizarían un activo digital que no
tiene esa consideración de volatilidad o esa consideración en el imaginario popular de esto es riesgoso, arriesgado, volátil, que puede llegar a ser muy volátil un activo cripto. Sin embargo, cuando se compra XRP para venderlo un segundo después, no es tan volátil como comprar dólares, comprar pesos mexicanos para después venderlo a otra moneda, lo que se conoce como pre-funding account. Entonces ahí es donde entra que XRP sea una moneda estable y aquí vemos un muy buen gift explicando lo que estoy comentando. Pasar de dólares a yuanes, a pesos mexicanos, a euros, etcétera. Por lo tanto, el hecho de que entre RLUSD en estos momentos es clave. Y vamos con otras acusaciones contra la SEC. Ya digo, son acusaciones que están haciendo personas específicas y yo simplemente estoy comentando lo que se está diciendo en Estados Unidos. Yo doy un paso atrás y no son mis opiniones, son las opiniones de las personas que estoy mencionando. En este caso hablamos de John Deaton, que está compitiendo con Elizabeth Warren por un puesto en el Senado, en este caso por representar en el Senado de los Estados Unidos al estado de Massachusetts. Y por lo tanto vamos a comentar un tema muy interesante, que es por qué la SEC no quiso reunirse con empresas como Coinbase, como Ripple, que estaban solicitando una y otra vez claridad regulatoria. Y él hace referencia a las preguntas que tenía que haber hecho el Senado, o los senadores más concretamente, en cuanto a la claridad regulatoria. Y está haciendo referencia directa a Elizabeth Warren, que hasta ahora ha sido la senadora por Massachusetts y la encargada de hacer ciertas preguntas. En este caso, hacer ciertas preguntas a Gary Gensler. Preguntas que no hizo. Y el propio John Deaton estaba solicitando a Elizabeth Warren hacer preguntas complejas, preguntas directas, pedir claridad regulatoria, porque ese es el argumento más fuerte que tiene en estos momentos Ripple. Necesitábamos y necesitamos claridad regulatoria y la SEC no solicitó esa claridad regulatoria al Congreso, al Senado, concretamente al Senado, cuando invitaban a Gary Gensler, en este caso, a participar en las sesiones del Senado. Después se ha revelado que efectivamente no había claridad regulatoria, porque si hubiera, no habría sufrido una derrota tan significativa la SEC, porque en el escrito presentado ayer, o presentado anteayer, ya no sé cuándo se presentó realmente, a dominio público salió ayer, sabemos que no hacen referencia a XRP como security. Ya no hablan de Crypto Asset Security o Security XRP, sino que hablan del activo digital XRP. Entonces ya han cambiado la narrativa y por lo tanto el Fair Notice Defense podría llevar la multa contra Ripple a cero y abriría la puerta a solicitudes por daños y perjuicios a la SEC, concretamente por parte de empresas que tenían XRP y tuvieron que vender de forma forzosa, a inversores en XRP, el propio Ripple, creadores de contenido que, como yo, nos vimos afectados por una decisión de demandar a una empresa sin tener toda la seguridad jurídica necesaria para empezar un caso de estas dimensiones, de esta envergadura. Por lo tanto, aquí vemos más pruebas, más demostraciones de que deberían haber hecho su trabajo. En este caso, la SEC debería haber hecho su trabajo. El Senado tendría que haber hecho su trabajo, porque no solamente la SEC la que no ha trabajado en desarrollar una serie de leyes, una serie de aclaraciones a leyes que son antiguas, no, lo siguiente, tienen casi 100 años. La ley a la que hace referencia la SEC es de 1933. Entonces, estamos hablando de leyes que se tienen que actualizar, que se tienen que comentar, que tienen que aclararse, porque lo que en 1933 era un mercado
analógico, sin ningún tipo de mecanismo de casamiento de órdenes, ningún tipo de máquina virtual, ningún tipo de máquina muy sofisticada como tenemos ahora, pues pasar a juzgar a un activo como XRP con esas leyes, pues sí es correcto, jurídicamente hablando. Sin embargo, el aferrarse a esa regulación y tener que defender que estabas velando por una regulación que como institución no ha sido capaz de adaptar o comentar o solicitar que se aclare jurídicamente, ahora la SEC pasa a estar en una posición muy incómoda, incluso entrando un gobierno demócrata, un gobierno republicano, ya que no van a poder retirar el formulario que presentaron ayer y Ripple va a contestar y va a contestar de forma muy contundente, va a decir, señoras, tenemos claridad en cuanto a que el Fair Notice Defense que hemos estado luchando hasta ahora tiene mucho fundamento y está fundamentado ahora sí en todos los casos en los que la SEC no ha tenido la razón, porque si la SEC hubiera ganado todos los casos y hubiera conseguido que XRP se catalogara como una security, al menos en ciertos casos, o pudieran hablar de XRP como una security en algunos escenarios o en algunos supuestos, todavía tendrían cierta capacidad de maniobra. Sin embargo, están en una posición en la que Ripple va a ir a por todas. Va a ir a por multa cero y va a ir incluso, opinión personal, a por una indemnización por parte de la SEC. No sé hasta qué punto van a querer una indemnización por parte de la SEC. Sin embargo, me parece bastante probable que intenten que la multa se vaya a cero. Y el motivo sería el Fair Notice Defense. El conseguir que al haber fallado en la claridad regulatoria no haya una multa porque no correspondería. Volvemos a por qué ayer me quedé tan tibio. De hecho, estaba comentando que el escrito de la SEC me resultaba muy tibio, teniendo en cuenta que podrían haberse enfocado en Ripple como emisor de activos digitales que tendrían que haberse registrado. Hay ciertos contratos que sí considero se tendrían que haber registrado, ciertas ventas que se tendrían que haber registrado con un protocolo específico. Sin embargo, el hecho de haber retirado los cargos contra Brad Carlinghouse y Chris Larsen deja en una posición horrible a la SEC. No me acordaba de que habían retirado los cargos contra Brad Carlinghouse y Chris Larsen. Y ahora están resucitando ese argumento cuando ya habían desistido de ese intento de demostrar que habían vendido securities sin previo registro. Y la verdad es que no había capacidad de registrar a XRP o registrar contratos genéricos de XRP como securities porque no había un contrato de inversión o no había una capacidad de obligar a Brad Carlinghouse o a Chris Larsen por responder o a responder por los derechos de ese activo. En este caso tenemos dos activos que son diferentes. Uno es acciones de Ripple y otro es XRP. Si XRP diera derecho a voto, si XRP diera derecho a dividendo, si XRP diera derecho a obtener un porcentaje o la parte alícuota del capital social en caso de liquidación de la sociedad, podríamos estar hablando de algo que se parecería a una security. Sin embargo, también la CFTC tendría que haber dicho, es mi obligación, es mi responsabilidad regular los mercados de commodities, de futuros, porque sí considero que debería haber más regulación en cuanto a los mercados de futuros. Sí considero que debería haber regulación en torno a si hay una liquidación masiva, si hay una serie
de irregularidades dentro de un mercado no regulado, pues sí deberían hacer un esfuerzo regulatorio por establecer una serie de guidelines, una serie de indicaciones, una serie de leyes que sí afectaran a esos mercados. Sin embargo, cuando la propia SEC toma la decisión de retirar los cargos contra Brad Garlinghouse y Chris Larsen, ya queda en una posición de mucha debilidad, porque ellos mismos están siendo inconsistentes. Y algo en derecho, en finanzas, en economía, que es especialmente importante cuando estás elaborando un argumento, es ser consistente, el mantener una línea muy clara. Y la SEC siempre se ha mantenido en el plano civil, nunca ha solicitado, ni siquiera en 2020 solicitó una sanción penal. Nunca solicitaron una sanción por la vía penal. Por lo tanto, desde el inicio fue un caso que dentro de ser una demanda, una solicitud al jurado para obligar a Ripple a pagar una multa, nunca ha sido un caso penal, nunca ha sido una acusación de fraude. Por lo tanto, recordemos que es un caso relativamente tranquilo. No estamos hablando de Sam Bankman-Fried, de FTX, que sí eran casos penales, sino que aquí estamos hablando de un asunto muy tranquilo, de un asunto en el que, pues, sí, hubo una caída, pero también vimos una recuperación. Y en cuanto a la situación actual, vemos que XRP está en un punto medio entre el pico y el mínimo. Prácticamente está a medio camino. Si es cierto que el máximo fue $2, el mínimo fue 0,17. Sin embargo, estamos en niveles que prácticamente son la intersección si hacemos esta proyección. ¿Por qué es tan importante que XRP rompa resistencias o al menos marque nuevos máximos? Porque estaría demostrando esa fortaleza, esa capacidad de al menos llegar al máximo de 2021, lo cual desde mi punto de vista es bastante factible. Sigue habiendo mínimos crecientes con respecto a 2020, seguimos viendo mínimos crecientes. Ni con la demanda hubo un mínimo creciente en 2020, así que ese es el punto de optimismo racional que considero traigo al canal. Y sí es cierto que a veces quisiera que los objetivos llegaran antes, llegaran en semanas en vez de en años. Sin embargo, el haber estado durante tanto tiempo delante de estos gráficos y delante de este caso, a mí me ha dado la seguridad de estar tranquilo hablando de XRP, de concentrarme en XRP. Las estadísticas me muestran el camino, me muestran que sí, hablar de XRP es muy buena opción. Entre otras cosas porque detrás va el resto de activos. Detrás va Stellar, detrás va Algorand, detrás va Cardano, va Polkadot, va Polygon, va muchas. Y el hecho de que XRP haya sido declarada como no security también nos lleva a estar tranquilos adquiriendo ciertos activos, no todos, porque hay activos que sí podrían estar en una posición un poco más débil, un poco más delicada. Sin embargo, la mayoría de activos que han tenido un protocolo de emisión similar están del otro lado. Incluso Ethereum, que podría haber tenido una ICO, medio tuvo una ICO, está del otro lado, está en el lado de claridad regulatoria y de que no sea considerada una security. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido un poquito más. También me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Consideráis que hubo injerencia china? ¿Consideráis que podría haber algo más de intervención por parte del Senado? Y también si consideráis que otras personalidades se sumarían al caso de XRP, el caso de Ripple. Y por último, Donald Trump no se ha posicionado ni a favor ni en contra de XRP. Kamala Harris tampoco ha hablado de XRP a pesar de haber recibido una donación en XRP por parte de Chris Larsen. No ha habido tampoco una intervención
en ninguno de los sentidos políticos sobre este caso en particular, pero sí hemos visto que Donald Trump se ha posicionado súper en contra de Gary Gensler. De hecho, ya ha hablado sobre su dimisión, sobre su expulsión incluso. Y si gana Donald Trump, sería muy probable que hubiera un cambio radical en la SEC. Ahora bien, si hay un cambio radical en la SEC, van a estar en una posición de cierta debilidad y tal vez tengan que cambiarle el nombre, tal vez tengan que cambiar cosas para que recuperen la credibilidad, porque de verdad la SEC es muy necesaria, al igual que la CFTC, para realmente enfocarse en regular el mercado financiero, que necesita regulación, por supuesto, y generar claridad regulatoria. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Lo que no se puede es llegar, demandar a compañías y decir, nos debes 1.000 millones de dólares. ¿Por qué? Ah, porque infringiste una ley que tiene varios capítulos en los cuales te podrías amparar o podrías argumentar que estás bajo esas condiciones y aquí empieza el caso, aquí empieza el juicio, ¿no? Entonces veamos cómo se desarrolla todo esto. Desde mi punto de vista, Ripple está en una posición de fuerza, XRP está súper bien posicionada, vemos estos mínimos crecientes, es cierto que faltan máximos crecientes, sin embargo, en el momento en el que, como por aquí, se rompa esta sucesión, ya empezaremos a ver una situación completamente diferente. Y estamos ante un patrón no tan ominoso como el de 2020, no eran tantos mínimos decrecientes seguidos, como que ya empieza a recuperarse un poco el mercado. Sin embargo, todavía hace falta ver máximos crecientes. Incluso podríamos estar hablando de este cambio de tendencia. Un segundito. Desde aquí hasta aquí, ¿vale? Ya podríamos estar hablando de un patrón muy similar al que vimos por aquí, ¿vale? Ya sabes que soy muy fan de los fractales, pero son simplemente comparaciones que vemos y que efectivamente haría falta nuevos máximos para demostrar un cambio de tendencia sólido, ¿vale? Los cambios de tendencia son momentos en los que en vez de tener mínimos decrecientes o máximos decrecientes, pasamos a tener mínimos crecientes y máximos crecientes. Entonces, vemos que podríamos hacer una analogía con lo que sucedió en 2020, con lo que sucedió en 2017, con lo que sucedió a inicios de 2017 o mediados de 2017. Entonces, XRP podría estar en una posición muy interesante. Porque, de nuevo, no ha dejado mínimos decrecientes, no hemos visto mínimos decrecientes, no fuertemente. Y por lo tanto, los vendedores están muy exhaustos y los compradores siguen entrando al mercado cada vez que hay un retroceso significativo. Dicho esto, nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Te animo a suscribirte aquí en YouTube porque vamos a traer contenido muy especial muy pronto, así que nos vemos en el próximo.